Bienvenidos a la primera parte de esta última lección del segundo módulo de Química Inorgánica, en la cual hablaremos y estudiaremos los cálculos entre los conceptos de mol, masa molar y número de Avogadro. Estos conceptos son muy importantes porque son la introducción del siguiente módulo, en el cual hablaremos acerca de ecuaciones químicas y estequiometría. Recordemos que para afianzar más estos conceptos los invito a dar clic en el enlace de más información que encontraremos en el final de este módulo. Primero, recordemos que la masa atómica de cada uno de los elementos la podemos encontrar en la tabla periódica. Sin embargo, cuando los elementos me están formando compuestos y para determinar la masa molecular de cada uno de ellos, va a bastar con solamente sumar el número de átomos de cada elemento que está en su fórmula molecular o en su fórmula química. Es muy importante diferenciar que podemos denominar este tipo como masa molecular o masa fórmula dependiendo del tipo de enlace que me está formando el compuesto. Hablaremos de masa molecular cuando es un compuesto que está formado por enlaces covalentes, o hablaremos de masa fórmula cuando sea un compuesto que está formado por enlaces iónicos. En este ejemplo vamos a poder determinar la masa molecular de cada uno de los dos compuestos que vemos en la diapositiva. En el primer caso contamos con el sulfato de sodio. Y para determinar su masa bastará con multiplicar la cantidad de cada uno de los átomos que está por su respectiva masa atómica que encontraremos, como ya lo dije, en la tabla periódica. Podemos realizar la aproximación al entero más próximo para la mayoría de los elementos que encontramos. En este caso vamos a multiplicar dos átomos de sodio por su respectiva masa atómica, dando un resultado de 46. Tenemos un átomo solamente de azufre que va a ser multiplicado por su masa atómica y 4 átomos de oxígeno multiplicados por su respectiva masa atómica también, para un resultado total de 142.1 unidades de masa atómica. Para este tipo de compuestos en los cuales vemos que está involucrado paréntesis, es muy importante tener en cuenta que los subíndices que están por fuera de los paréntesis va a afectar el número de átomos de todos los elementos que se encuentran dentro de ellos. En este caso, como vemos, los átomos de oxígeno y de hidrógeno van a estar conformados por dos átomos en este compuesto. Realizando la multiplicación de la cantidad de átomos por su respectiva masa atómica en cada uno de los elementos, en este caso vamos a tener un total de 58.3 unidades de masa atómica. Trabajar con átomos y moléculas va a ser muy difícil en la cotidianidad, por ejemplo en situaciones de laboratorio para pesar cada uno de los compuestos que tenemos. Por eso se determinó el mol, que es una unidad más fácil de trabajar y es la unidad fundamental del sistema internacional para la cantidad de materia. Un mol de cualquier cosa que tengamos siempre va a ser equivalente a 6.022 por 10 a la 23 partículas. Ya estemos hablando de átomos, de moléculas o de iones, siempre un mol va a ser equivalente a la misma cantidad. Lo único que vamos a cambiar es, si estamos hablando de átomos, vamos a decir que un mol de átomos de hidrógeno va a corresponder a 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, o en su caso, si hablamos de moléculas de agua, siempre va a ser un mol equivalente a 6.022 por 10 a la 23, en este caso, de moléculas de agua. Este número es muy grande, como podemos ver, y se denomina también como número de Avogadro. La relación que me indica entre mol y número de partículas la podemos ver por medio de esta ecuación, en la que vemos que el número de partículas va a ser igual al mol de la sustancia o de las partículas que estemos hablando, multiplicado por el número de Avogadro. Si nosotros tenemos la misma cantidad de un elemento que de otro, lo que los va a diferenciar es su peso. No es lo mismo tener una docena de huevos a tener una docena de piedras hablando en peso, porque las dos van a pesar diferente. Lo mismo pasa con los elementos. Por eso podemos decir que lo que me diferencia este término va a ser la masa molar. La masa molar, como su nombre lo indica, va a ser el peso en gramos de una mol de la sustancia y de la partícula que estemos hablando. En este caso, si vemos, va a ser equivalente siempre la masa molar a la masa molecular o masa atómica si estamos hablando de un solo átomo. Siempre va a ser el mismo valor y lo que vamos a cambiar es la unidad en la cual se presenta. Si hablamos de la masa atómica de un átomo de oxígeno, podemos ver en la tabla periódica que va a ser equivalente a 16 unidades de masa atómica. Si estamos hablando de la masa de un mol de oxígeno, va a corresponder el mismo valor 16 y cambiamos la unidad, que en este caso va a ser gramos sobre mol.
En el otro caso, si hablamos de la masa molecular de glucosa, va a corresponder a 180 unidades de masa atómica, y si ya estamos hablando de una mol de glucosa, vamos a ver que tenemos la misma cantidad expresada en número y cambiamos la unidad, que va a ser también gramos sobre mol. Si queremos realizar un ejercicio en el cual vamos a convertir de gramos a moles, vamos a utilizar la relación que se presenta acá, en la cual me indica que los moles siempre va a ser igual a la masa dividida por la masa molar de cada uno de los compuestos de los que estemos hablando. Vamos a expresar los moles por la letra minúscula n, la masa por la letra minúscula m y la masa molar por la letra mayúscula m. En este ejercicio estamos hablando del compuesto de bicarbonato de sodio, que está conformado por un átomo de sodio, un átomo de carbono, 3 átomos de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Multiplicado por su respectiva masa molar, como vemos, son los mismos valores que encontramos en la tabla periódica. Vamos a seguir el mismo procedimiento, sin embargo lo que hacemos es el cambio de unidad. En este caso, el resultado total de la masa molar del bicarbonato de sodio va a ser de 84 gramos sobre mol, y para determinar la masa que hay en 5 moles, lo que realizamos es un despeje sencillo de la fórmula que se presenta al inicio de la diapositiva, multiplicando los moles por su respectiva molar, haciendo la simplificación de unidades semejantes. Vamos a encontrar que la masa total es de 420 gramos de bicarbonato de sodio, que es equivalente a tener 5 moles del mismo compuesto. Los invito a seguir esta lección en la segunda parte para seguir realizando ejercicios. Muchas gracias.